con Mitzi Cordero. Y para poder hablar de todo esto, vamos a tener aquí en una entrevista, una charla. A mí me da mucho gusto cada vez que tengo la oportunidad de hablar con el especialista en temas económicos, a Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, porque siempre aprendemos de lo que Raimundo tiene que decirnos. ¿Cómo te va, Raimundo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación. Raimundo, ¿cómo poder entender este futuro incierto de la economía mexicana con todo el ambiente global que estamos viviendo, no nada más el interno, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo en el tema de la reforma energética, la reforma eléctrica, en fin, hay muchas variables para tratar de entender un poco hacia dónde podríamos encaminarnos en el tema económico en nuestro país? Bueno, mira, pues el tema de la incertidumbre lo empezamos a vivir exactamente hace 2 años, en febrero, cuando ante una crisis inédita producida por una nueva pandemia, se confinó al mundo. Y haber confinado al mundo implicó haber parado las actividades económicas en la industria, en los servicios, en las actividades primarias, y solo habernos quedado con aquellas actividades llamadas esenciales. La incertidumbre se generó más, creció más, aún particularmente en el mundo, por la desincronización con la cual se dio el gran confinamiento, es decir, el paro de las actividades económicas, primero en Asia, después en Europa, después en América, y en la recuperación, pues también la recuperación ha sido bastante incierta y bastante heterogénea por esa desincronización con la cual hemos reabierto nuestras actividades económicas en el mundo. A esto se suma justamente que resultado del gran choque de oferta, es decir, el paro de la producción que sufrió el mundo, se haya generado este fenómeno inflacionario. Al reabrir se vuelve a generar demanda de esos bienes que muchos de ellos no consumimos en la etapa de confinamiento, que fueron servicios de transportación, de turismo, financieros, educativos, en materia evidentemente también de comercio al menudeo, comercio al mayoreo, servicios de turismo. Entonces, esta reapertura reactivó la demanda. Habrá que verlo simplemente en la evolución de los precios reportados, no solamente en INEGI, sino también en Estados Unidos y en otros países. Ha sido un choque también entonces en la reapertura de demanda. Pero lo que enfrentamos en materia de precios, en materia de inflación, es que el paro de la producción generó muy altos costos fijos. Cuando tú paras una empresa y decides tomar la decisión de mantenerla, de apretarte, de mandar a tus trabajadores a su casa, tienes que soportar los costos fijos, los cuales ni Dios Padre te los va a quitar. La renta, obviamente los impuestos, que en el caso de nuestro país, como sabemos, no fueron ni siquiera diferidos a los empresarios. Entonces todo esto origina hoy este enemigo público número 1 que tenemos, que es la inflación. ¿Cuánto tiempo va a permanecer la inflación ahí enraizada? Porque ya no es solamente un puñado de bienes como pueden ser el limón, el aguacate, el jitomate, posiblemente las gasolinas, la electricidad. No, estamos hablando ahora de un incremento generalizado, en donde revisamos precios de recámaras, salas, sillones, cosméticos, prendas de vestir, zapatos, cortes de pelo, mantenimiento del auto. Se ha generalizado el incremento de precios. Entonces, esta forma en la cual convivimos con una liebre, que son los precios, y donde la tortuga son los salarios, se deteriora el poder adquisitivo, y eso todos lo resentimos al disminuir justamente nuestro poder de compra. Claro. Ahora que mencionas, Raimundo, las gasolinas, hay quienes, pues insisten que de no controlarse el conflicto que persiste entre Rusia y Ucrania podría generar repercusiones en el costo de los combustibles, y pues ese es el caso de que se ha dicho. Luis Pedraza, por ejemplo, ha hablado de que la gasolina podría estar costando 26 pesos, por ejemplo. ¿Qué te parece si lo escuchamos y lo analizamos a detalle? Sí, cómo no. Porque si no, si vamos a ver gasolina de 25, 26 pesos. Gasolina regular. Como unos 3 meses. Si no controlan el tema. Ahorita hay inventarios. No hay problema. Hay dinero. Hay inventario. Pero sí puedes ver gasolina de 25 pesos.
¿Podríamos llegar a estar viendo estos precios, aunque en algunos lugares de la Ciudad de México ya se veían de 30 pesos por litro, sobre todo en la gasolina premium, Raimundo? A ver, 6.25 litros de cada 10 que consumimos son de importación, de los cuales el 80% los importa Petróleos Mexicanos y el otro 20% otras compañías petroleras que hoy vemos nosotros en las estaciones de gasolina donde están a 30 pesos, como es el caso de Shell. Shell pone ese precio porque ellos importan directamente la gasolina. Entonces tienen que pagar la logística, el costo de la molécula de importación y no pueden subsidiar el precio de la molécula como ahorita sí lo está haciendo el gobierno con los ingresos extraordinarios que se están recibiendo justamente por la exportación de petróleo, de Petróleos Mexicanos. Entonces puede transferir una parte del subsidio hacia las gasolinas de Pemex. No con eso estoy recomendando que consuma usted gasolina más barata en las estaciones concesionadas de Petróleos Mexicanos, pero así es. Entonces, el hecho de que también el impuesto especial a la producción de gasolinas, el IEPS, no se esté cobrando en el caso de la regular los 5 pesos 15 centavos de impuesto y en el caso de la premium 4 pesos 12 centavos de 6 pesos que debiera tener de impuesto, bueno, pues ese costo fiscal nos cuesta a todos, porque al final de cuentas lo pagamos con nuestros propios impuestos, el que nos regresen un estímulo fiscal que no pagamos en el precio. ¿Cuándo puede llegar a 25 o 30 pesos? Número uno, cuando se decida corregir justamente el estímulo fiscal. Y número dos, que este conflicto que prevalece obviamente en el mercado petrolero y que está causando que se eleven los costos de refinación de las gasolinas, principal derivado del petróleo, entonces sí, las finanzas públicas de nuestro país no aguanten. ¿Y por qué no podrían aguantar? Porque la actividad económica, que somos nosotros, que generamos impuestos, se está reduciendo también por el estancamiento económico en el que estamos. Entonces el camino que le quedaría al gobierno sería tomar más deuda para seguir subsidiando, por ejemplo, el precio de un bien como son las gasolinas. Claro, y qué bueno que mencionas esto, Raimundo, porque la gente me ha preguntado mucho, a ver, pero es que no están cobrando el IEPS, ¿por qué la gasolina no ha bajado esos 6 o esos 7 pesos que pudiese llegar a costar el IEPS? Aquí la respuesta que yo daría es, bueno, pues es que no lo estén cobrando, sino lo están subsidiando. A final de cuentas lo estamos pagando todos dos veces, ¿no? Por el subsidio y por lo que pagamos nosotros salir a la gasolinería. Y porque la molécula de importación, que es la gasolina, que es el líquido, sí se ha incrementado de precio, o sea, sí se está pagando más por las facturas de importación de esa molécula, pero para no trasladarnos el incremento de la molécula y el costo del impuesto, entonces nos quitan el impuesto, pero nos dejan el incremento de la molécula. Si estuviera también subsidiada la molécula de la gasolina, tendría que estar entonces el precio en los 18, 19 pesos. No es así. Se está subsidiando, para el caso de las gasolinas importadas por Petróleos Mexicanos, el costo del litro de gasolina, y en el caso de las empresas privadas que no importan la gasolina de Pemex, están importando la más cara. Entonces tienen que trasladarle al consumidor, ¿de acuerdo?, el precio de importación de una gasolina más cara, como es el caso de esta marca que yo mencioné. Claro. En el caso de la refinería Deer Park, que incluso ayer el Ejecutivo Federal se refirió a ella cuando hablaba de los combustibles, del petróleo, que la gasolina se podría estar trayendo de allá, ¿no paga impuestos, no paga esos derechos de importación la gasolina mexicana a pesar de ser gobierno? No, sí, todo mundo que importe un bien tiene que aplicársele la tarifa general del impuesto a la importación. Si la tarifa general del impuesto a la importación dice que por la importación de gasolina, impórtela quien le importe, paga un 3% de arancel ad valorem, es decir, sobre el valor de factura, lo tienes que pagar. O sea, sea una empresa privada, o sea, Petróleos Mexicanos, tienen que pagar el impuesto a la importación, porque la tarifa general del impuesto a la importación no es discriminatoria, es todos coludos, todos rabones el que importe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese impuesto? Pues ese impuesto de importación sí se nos traslada, pero también aquí hay que decirlo muy claro, Petróleos Mexicanos puede subsidiar la importación que hace de gasolina y entregarla a las estaciones de gasolina a las que les vende. Sí puede, porque está recibiendo 100% más ahorita en el caso de la exportación de un barril de petróleo que en el presupuesto de egresos estaba ahí cotizado en $55 y ahorita la mezcla está en 110. ¿Cuánto nos está costando a la semana en cuentas claras no cobro del impuesto, nada más del IEPS? 10,450 millones de pesos en una semana.
casi el 90% del presupuesto anual de las escuelas de tiempo completo que decidió cerrar Andrés Manuel. ¿Y eso en qué le afecta al ciudadano común y corriente, Raimundo, al ciudadano de a pie, a todos nosotros? Porque pues tal pareciera ser que los gobiernos en México, no hablo nada más del presente, también los anteriores, tal pareciera ser que el dinero es suyo y que sale de su bolsillo y hacen y deshacen sin importarle pues en cuanto la herencia pues que le están dejando al país. Mira, al ciudadano de a pie sí nos afecta porque todo se mueve en transporte público, en transporte de carga, y obviamente en nuestro transporte particular pagamos mayores tarifas de transporte, sobre todo de bienes alimentarios, no alimentarios, mercancías, etcétera. Se traslada ese costo variable, que son los combustibles, hacia el consumidor final. Por esa razón es de que no debemos de caer en complacencia nosotros los consumidores. Ah, qué bueno que nos estén subsidiando, qué bueno que no nos cobren el impuesto, porque si no estaría en 30, 32 pesos. Espérenme tantito. Hay que ser racionales. No tome usted las llaves de su automóvil para encenderlo e ir a la esquina de su barrio, a la papelería, o a comprar despensa. O sea, también nosotros me parece que tenemos que ser más racionales, porque si no, de otra forma, podríamos vernos, Dios no lo quiera, en la situación nuevamente de enero del 2019, comprando un bidón para almacenar gasolina. Eso sería verdaderamente terrible. Y Raimundo, ya para empezar a concluir esta interesante charla contigo, a mí me conoces, me gusta, además de poner el dedo en la llaga, bueno, pues también de ser propositivos, pero sobre todo tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer para poder subsistir de una mejor manera esta incertidumbre en la economía. ¿Qué debemos hacer los mexicanos, más allá del gobierno? ¿Qué debemos hacer nosotros con las acciones que está haciendo el gobierno? Mira, lo dije, la liebre son los precios y la tortuga son los salarios. El gobierno, si no hizo absolutamente nada en el año 2020 y 2021, ante una crisis jamás vista por el paro de la economía, si no hubo estímulos a la economía, al desempleo, si no, menos lo va a ver ahora, no lo va a ver. Así que usted no se confíe en que el gobierno va a seguir en esta intención de querer hacer las cosas, porque no lo va a hacer. Esa es la primera. Y la otra es, dado que se incrementan los precios, la inflación, se incrementan las tasas de interés del crédito que todos necesitamos el crédito. Así que, pues, yo lo que le recomiendo al ciudadano de a pie, tenemos que ser más racionales en nuestro consumo. Quizás vendrán tiempos de bonanza, pero hoy estamos con la resaca de una crisis del 2020-2021 inédita, y estamos en el horizonte de expectativas de atravesar también una nueva crisis externa, sí, porque a final de cuentas nos va a llegar a nuestros hogares. Claro, y Raimundo, no parece que la inflación vaya a bajar. Tampoco parece que el PIB vaya a subir, lo que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público había anunciado en el proyecto de egresos, ahora en el presupuesto de egresos de la Federación. Sí tenemos un futuro incierto en la economía en México. ¿Cuándo podríamos llegar a salir sin las acciones que nos dices que está haciendo el gobierno y lo que no está haciendo el gobierno? Mira, justamente ante la incertidumbre, nadie tenemos ni la bola mágica, ni podemos aventurarnos a hacer pronósticos de manera seria. Cualquiera que se lo diga, lo está usted engañando. Lo que tenemos que hacer es estar observando, informándonos, ser racionales en nuestro consumo, tratar de ser solidarios con la familia, con las amistades, en razón de que nos ayudemos. Si hemos perdido parte del empleo, bueno, pues ayudarnos a tomar la iniciativa de generar una actividad extra, etcétera. Y sobre todo, infórmese usted, pues para que sepa también cómo presionar a su representante político, porque al final de cuentas ellos, en materia de leyes, pues tienen la última palabra. Así es, conocimiento sobre todo. Estimado Raimundo, te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Mega Noticias, como siempre, un gran aprendizaje, lo he dicho, te deseo un excelente fin de semana y hasta la próxima. Igualmente yo a ustedes también, Eduardo, un gusto y una distinción. Claro, gracias, un abrazo. Raimundo Tenorio, economista
analista económico, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Pues ya lo escuchó usted, vamos a cuidar nuestra economía, a cuidar nuestros gastos, no irnos con la primera y pensar muy bien en lo que vamos a gastar. Cuidado con los créditos, cuidado con los créditos. El plástico nos puede ayudar, pero no es dinero adicional. Se tiene que pagar, y hay que recordar que los intereses que paga una tarjeta de crédito pues es de los más altos, así que nos podríamos meter en complicaciones también a nuestra familia. Permítame hacer una pausa, yo regreso con más aquí a Mega Noticias. Soy Eduardo Manzanera Retana, quédese conmigo.